Vamos a compartir la palabra de Dios, amén. Vamos a tener una palabra de oración en este tiempo de Apocalipsis sin misterio. Señor Jesús, colocamos delante de ti nuestro corazón para que tu gracia, Señor, sea revelada a cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ese ser convencido de juicio, Señor, es que el príncipe de este mundo, Señor, ya ha sido juzgado. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en este tiempo del libro Apocalipsis, donde el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido juzgado y donde los creyentes tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces vamos a recapitular un poco. Lo que nosotros vamos a estar viendo hoy es el quinto y el sexto sello. Pero es importante que nosotros podamos ir recapitulando entonces aquello que es el libro de Apocalipsis. Habíamos hablado que el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces tenemos las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces el capítulo 1 son las cosas que has visto. El apóstol Juan, él ve la visión de Jesús glorificado. Las cosas que son, entonces es la era o la época de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3, donde nosotros estudiamos de manera profética, ya que el libro de Apocalipsis es un libro profético, pues estudiamos de manera profética estas 7 cartas. Cada una de las iglesias tuvimos una administración para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y veíamos cuál realmente eran las cualidades que tenía que tener un vencedor, ¿sí? Para poder ser arrebatado en cada una de estas iglesias. Y después en el capítulo 4 y el capítulo 5 ellos realmente son una unidad de algo que va a acontecer, allí una ceremonia tremenda donde el apóstol Juan ve el trono de Dios, ve un arco iris, ve antorchas de fuego, ve un mar de vidrio, ve a uno que está sentado en el trono. Él ve millones y millones de ángeles, ve 4 seres vivientes donde cada uno tenía una cara de león, cara de buey, cara de hombre, cara de águila. Y también nosotros vimos los 24 ancianos que ellos tienen coronas y que colocan esas coronas a los pies del Señor. Y allí entonces este hombre sentado en el trono, Dios sentado en el trono, él está sosteniendo un libro que está escrito por dentro y por fuera y que tiene 7 sellos. Y allí no se encontraba quien fuera digno de abrir este libro. Entonces el apóstol Juan lloraba mucho, pero le fue dicho por uno de los ancianos, no llores. El león de la tribu de Judá, él es digno. Entonces nosotros vemos la escena de aquello que acontece inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, la primera persona que ve a Jesús es María Magdalena. Y allí María Magdalena quiere tocar al Señor. El Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces en el capítulo 5 de Apocalipsis nosotros vemos la entrada del Señor Jesús en escena. Eso es lo que acontece inmediatamente después de la resurrección y el Señor toma el libro de la mano de Dios. Entonces este libro es el libro de la herencia. Este libro es el libro de la redención porque los hombres se vendieron al pecado, ¿sí? Se tornaron esclavos del pecado. Entonces este libro es el libro del rescate que nosotros estuvimos explicando al respecto del rescate. ¿Qué era el rescate? Cuando una persona perdía todas sus posesiones y aún se vendía como esclavo, él podría ser rescatado por un pariente cercano de su misma sangre. Y Jesús se hizo eso. Cuando él se hizo hombre, él se tornó nuestro pariente cercano. Entonces ese libro es el libro de la redención. También es el libro de la historia humana, pues los primeros 4 sellos, que son el caballero de la muerte, el caballero del hambre, el caballero de la peste y el caballero del evangelio. Entonces ellos están recorriendo toda la tierra durante estos últimos 2000 años. Entonces este libro también es el libro de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de las crisis, guerra, hambre, inflación y también la iglesia, el evangelio. Y
Por último, este libro también es el propio libro de Apocalipsis, porque a partir aquí del capítulo 6, entonces comienzan a abrirse los sellos y comienza a ser leído aquello que está escrito dentro de este rollo, dentro de este libro. Entonces este libro también es el propio libro de Apocalipsis. Es eso que nosotros tenemos allí hasta el capítulo 5. Y después nosotros en la última administración vimos al respecto de que comienzan a ser abiertos los sellos comienzan a ser abiertos. Entonces nos dice que habían 4 sellos. Vi cuando el Cordero, leamos aquí un poco para recapitular capítulo 6. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Explicábamos que este caballo blanco pues podría representar 2 cosas. Una, por un lado el Evangelio y por otro lado las falsas doctrinas, ¿sí? El segundo caballero aquí en el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, este color quiere decir rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces este es el caballero de la guerra. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, al oír el tercer ser viviente, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces esa balanza en la mano representa que la inflación, el hambre, la crisis, el desempleo. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, versículo 7, oí una voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hoy vamos a profundizar un poco también en este versículo al respecto del Hades. Es una pregunta que las personas hacen mucho, alguien hizo esa pregunta en estos días que es, ¿a dónde van los muertos? Al final de cuentas, ¿a dónde van los muertos? Los que mueren con Cristo, los que mueren sin Cristo, ¿a qué lugar ellos van? Vamos a estar explicando un poco más, respondiendo esta pregunta un poco más adelante. Pero entonces aquí ya entramos en nuestro tema, ¿sí? Que es el versículo 9. Del versículo 9 hasta el versículo 17 nos habla respecto del quinto sello, ¿sí? Quinto y sexto sello van a ser abiertos. El séptimo sello, entonces el séptimo sello, él contiene las 7 trompetas, ¿sí? Y las 7 trompetas ya son que la gran tribulación, todavía no ha comenzado la gran tribulación. El quinto y el sexto sello aún no son la gran tribulación, pero en breve la gran tribulación va a comenzar cuando se abra el séptimo sello. Entonces dentro de ese séptimo sello hay 7 trompetas, pero tú puedes preguntar así, ¿cómo así, pastor? Dentro de un sello hay 7 trompetas. Es la tecnología del cielo, ¿no? Nosotros sabemos que si aquí en la tierra hay tecnología, pues allá en el cielo hay mucha más tecnología. Si tú miras, por ejemplo, tú tienes un computador. Cuando tú tienes un computador, tú abres carpetas, ¿cierto? Y dentro de una carpeta tú tienes varias cosas. Entonces, haz de cuenta que este séptimo sello, cuando se abre esa carpeta del séptimo sello, dentro del séptimo sello hay 7 trompetas. Y otra cosa interesante es que en la séptima trompeta es otra carpeta que cuando tú la abres, entonces hay 7 copas de la ira de Dios. Entonces, si aquí en la tierra hay esa tecnología, pues en el cielo también hay esa tecnología. Tú ves que el bosquejo del libro de Apocalipsis es impresionante, así. Solamente Dios podría haber escrito un libro de esa manera. Pero a medida que nosotros vamos estudiando y ministrando, tú te vas dando cuenta que el libro de Apocalipsis realmente es un libro sin misterio. Apocalipsis sin misterio, es una revelación sin misterio y nosotros la vamos entendiendo cada vez más. Amén. Entonces, comencemos aquí con el quinto sello. Vamos a comenzar hablando del quinto sello después de haber hecho esta breve recapitulación e introducción. Entonces, el quinto sello nos dice así. Cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Entonces es una cosa interesante, debajo del altar. Entonces hay un altar en el cielo. Tú sabes que las cosas que hay en la tierra, ellas son reflejo de las cosas que hay en el cielo, hasta el propio hombre, ¿sí? Él es imagen y semejanza de quien, de aquel que está en los cielos. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y de la misma manera, todas las cosas que hay aquí en la tierra, ellas son semejanza de aquello que hay en los cielos. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, la palabra que se le dio a Moisés fue: haz todo conforme a lo que se te ha mostrado. Entonces Moisés tuvo la visión del tabernáculo que hay en los cielos, y el tabernáculo que él construyó aquí, que fue usado durante el tiempo en el desierto, sí, mayormente. Entonces él era que una semejanza del tabernáculo que hay allí en los cielos. Entonces uno de los muebles que había en el tabernáculo era el altar del holocausto. Era el primer mueble que se encontraba cuando la persona entraba allí en el atrio. Entonces el primer mueble era ¿cuál? El altar del holocausto, donde eran sacrificados todos los bueyes, las ovejas, bueno, todo sacrificio que las personas traían era colocado en el altar del holocausto. Y debajo del altar del holocausto había una vasija en la cual se reunía la sangre que caía, la sangre que goteaba allí de los sacrificios. Entonces, ese es el lugar especial que tienen aquellos que han muerto por causa del evangelio. Es lo que está diciendo aquí, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, ¿cuál palabra? La palabra del evangelio. Muchas personas son muertas por la palabra del evangelio. Esto no sale en noticias, mis amados hermanos. Pero escuchando de alguien que conversó con una persona que es experta en misiología, que es el estudio de las misiones, misionero, todo eso, él estaba hablando al respecto de que alrededor de 200,000 cristianos por año mueren martirizados. Hay miles y miles de cristianos en Corea del Norte que trabajan como esclavos en campos de concentración. En China hay una persecución terrible contra los cristianos, pero tú nunca vas a ver eso en noticias. Si un musulmán muere, entonces sale noticia. Si alguien que tiene alguna orientación sexual determinada muere o es asesinado, entonces va a haber una gran noticia. Pero cuando un creyente muere, no sale en las noticias. Eso no sale en noticias porque eso no da impacto para ellos. Eso no da dinero para ellos colocar las muertes de los creyentes en las noticias. Pero aunque no dé impacto para este mundo, sabes, delante de Dios esas vidas son preciosas y esas vidas tienen un lugar especial. Esas vidas donde son colocadas. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Esas almas de aquellos que mueren martirizados por causa de la palabra del evangelio, de la gracia de Dios, ellas son colocadas en un lugar especial. ¿Dónde es ese lugar especial? Debajo del altar. Entonces tú ves aquí una cosa, que los 4 primeros sellos son cosas o son espíritus, ¿sí? Entonces tenemos la guerra, tenemos primero tenemos el evangelio, ¿sí? O las falsas doctrinas también, que sería el primer caballo. Tenemos la guerra, tenemos la inflación, hambre, desempleo, todo lo que envuelve estas cosas. Y tenemos también los virus, las pestes, las enfermedades. Todas estas cosas son ¿qué? Espíritus. Los 4 primeros sellos son cosas o espíritus. Ahora, el quinto y el sexto sello ya no son cosas, ya es diferente. Los 4 primeros sellos, cuando nosotros ministrábamos al respecto de los números, nosotros sabíamos que el número 4 era el número de la creación. Entonces, tú ves que son 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Son 4 estaciones: invierno, primavera, otoño, verano, ¿sí? Entonces,
el número de la creación es ¿cuál? El número 4. Y estos 4 primeros sellos, ellos están relacionados con ¿qué? Con la creación, pero ya el quinto y el sexto sello ya no están relacionados con la creación, ya no son cosas, sino es algo diferente, es algo que está relacionado directamente con ¿quién? Con Dios. Entonces el quinto sello es el clamor de los mártires. Mira aquí el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, el quinto sello, aparentemente en el quinto sello no acontece nada. El quinto sello realmente es un clamor. Es el clamor de los mártires, de aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios. Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, mis amados hermanos, muchas personas han muerto por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio. En esos días hubo un misionero inglés, perdón, un misionero americano, que él se fue a una isla. Sí, esa isla es una isla que hace parte del país de India, pero ni siquiera los hindúes pueden entrar en esa isla. No recuerdo ahora el nombre de esa isla, pero en esa isla es una isla donde vive una tribu indígena que nunca tuvo contacto con la civilización, con otros seres humanos. Entonces, para proteger la cultura de ellos, la lengua, que ni siquiera se conoce cuál es la lengua de ellos, pues el gobierno indio prohíbe que las personas se acerquen a determinado margen de millas náuticas. Es prohibido llegar a esa isla, es prohibido que algún barco llegue a esta isla, es prohibido totalmente entrar en esta isla. Se ha sobrevolado esta isla y lo que hacen estos indígenas pues es lanzar con sus arcos, lanzan flechas contra helicópteros, contra lo que pase. Y hubo un misionero americano, él grabó unos videos, ¿no? Hizo unos videos, llegando allá, llegó a la isla porque él quería predicar el evangelio y todo, pues no consiguió vivir durante 2 días, fue asesinado allí por esa tribu indígena. Pero bueno, muchos otros están muriendo y durante la gran tribulación muchísimos creyentes van a morir y muchísimos judíos también van a morir. ¿Por qué? Porque el anticristo va a perseguir ¿a quién? Al restante de la descendencia de la mujer, que eso después lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 12, que el restante de la descendencia son quienes, los creyentes que no sean arrebatados y también los judíos que estarán aquí durante la gran tribulación. Entonces el anticristo va a perseguir a la parte de la iglesia que se quede y a los judíos, y muchos van a morir porque no van a aceptar la marca de la bestia. Entonces es lo que Dios les está diciendo, ¿no? Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí nosotros vemos que hay el quinto sello, el quinto sello es el clamor de los mártires, ¿sí? Pero ahora yo quiero hacer un paréntesis antes de que nosotros hablemos del sexto sello, que el sexto sello es la última parte que yo voy a hablar aquí en esta administración. Quería hablar aquí al respecto un poco del versículo 8, que dice así: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Y le seguía, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces quería hablar un poco aquí a respecto de la muerte y del Hades, porque la pregunta es la siguiente: ¿a dónde van los muertos? Sea con Cristo o sea sin Cristo, ¿cuál es el lugar donde los muertos van? Aquí la muerte, dice, montaba, tenía por nombre Muerte y Hades. Entonces el Hades sería como un depósito y la muerte sería como el recolector. La muerte va recolectando las vidas de las personas y las va depositando ¿dónde? En el Hades, ¿sí? Entonces la pregunta sería: ¿para dónde van los muertos? Finalmente, ¿para dónde van los muertos? Para eso nosotros necesitamos mirar el libro de Lucas, Lucas capítulo 16. Nosotros tenemos algo
que es aquí, Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Sí? Allí hay un título que es El rico y Lázaro. Algunos dicen que esta es una parábola, pero no es una parábola. ¿Por qué? Porque parábolas, ellas no tienen nombres propios. Parábolas son ilustraciones. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que hay nombres. ¿Sí? En esta historia hay nombres y es una historia bien dramática, ¿no? Entonces nosotros tenemos el nombre de quién. Tenemos el nombre de Lázaro. Este no es el Lázaro que Jesús resucitó después de 4 días, es otro Lázaro. Tenemos el nombre de Abraham también. Entonces, no es una parábola, es una historia que real. Entonces, mira lo que dice, leamos un poco aquí esta historia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, ¿no? Terrible. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sí, este seno de Abraham sería el paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿sí? Mira, el Hades es un lugar donde, ¿qué? Donde queda tanto el paraíso como el infierno. Esto es lo que nos está mostrando aquí. Fue llevado al Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que es puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá acá. Bueno, aquí la traducción dice una cima, otras traducciones dice un abismo. Entonces, el Hades, que es la palabra que los griegos usaban para referirse a aquello que es el inframundo. Entonces, o sea, el mundo de los muertos. El inframundo del Hades sería el mundo de los muertos. Y allí en el Hades entonces existen dos lugares. Uno sería el seno de Abraham, que sería el paraíso, y el otro sería el infierno. Y en medio de los dos, entonces, un abismo. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra que aparentemente el paraíso y el infierno geográficamente están muy cerca uno del otro, o sea, ellos estarían en el Hades, en el inframundo, el mundo de los muertos. Y ese mundo de los muertos, el inframundo del Hades, estaría dividido en dos partes. De un lado el seno de Abraham, que sería el paraíso, en medio un abismo, y al otro lado entonces el infierno, ¿sí? Entonces algunas personas pueden preguntar así, pero entonces, ¿cómo las personas están en el infierno si aún no ha sido el juicio final? Lo que pasa es que el infierno no es el juicio final, ¿sí? ¿Por qué? Porque el final es el lago de fuego, así como el paraíso no es el final nuestro. El final nuestro es ¿cuál? La nueva Jerusalén. Al final, sí, si tú ves allí en el libro de Apocalipsis, al final el infierno va a ser lanzado ¿dónde? En el lago de fuego. Entonces el infierno aún no es el final. Entonces, antes de resucitar Jesús, lo que nosotros podemos entender aquí es que antes de resucitar Jesús, esos dos lugares eran próximos, tanto el paraíso como el infierno quedaban muy próximos, ¿sí? Y ellos quedarían ¿dónde? Pues ellos quedarían ¿dónde? En medio de la tierra. Si nosotros vemos Mateo capítulo, vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Vamos a buscarlo aquí. Dice lo siguiente. Porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el Hades, que contiene el paraíso y contiene el infierno y el abismo, ellos quedarían donde? En el centro de la tierra. El centro de la tierra es un lugar inaccesible para nosotros realmente. La humanidad ya intentó hacer un hueco para poder llegar al centro de la tierra. Existe, no sé si tú puedes buscar después en YouTube, en internet,
el pozo de Kola, me parece que se llama, que es en una ciudad allí en Rusia, donde ellos hicieron el pozo más profundo y ese pozo llegó a tener 12 kilómetros de profundidad. Ellos no consiguieron excavar más porque las temperaturas eran impresionantemente calientes, pero en comparación a lo que les falta para llegar al centro de la Tierra, no fue ni el 1% de la distancia que ellos excavaron, o sea, ellos no consiguieron ni siquiera perforar la corteza terrestre, que es la primera capa. Entonces, realmente el centro de la Tierra es un lugar inaccesible para nosotros. Entonces, antes de la resurrección, el Hades, que contenía el infierno y contenía el paraíso, pues quedaba allí en el centro de la tierra. O sea, el paraíso estaría en el centro de la tierra. Y nos dice la palabra de Dios entonces aquí en Mateo 12:40 que Jesús iría ¿a dónde? Allí dice que él iría allí al corazón de la tierra. Y Jesús entonces, entendemos por la escritura que Jesús habría ido tanto al paraíso como al infierno cuando él murió. Cuando Jesús muere en la cruz, es sepultado durante 3 días, entonces él fue a estos dos lugares. ¿Sí? Él le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. O sea, Jesús fue al centro de la tierra y estuvo en el paraíso. Pero también nosotros entendemos aquí que Jesús no solamente fue al paraíso, sino que también fue al infierno. Si vemos aquí Hechos capítulo 2, versículo 27, si vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 27, dice aquí lo siguiente. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces podemos entender que Jesús también fue al infierno. Hay un versículo donde habla allí en el apóstol Pedro, en una de sus cartas, que dice que le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí? Entonces Jesús estuvo tanto en el paraíso como en el infierno, que quedaban donde, en el centro de la tierra, en un lugar llamado Hades. Pero eso sería antes de la resurrección. Ahora nosotros tendríamos que actualizar qué aconteció después de la resurrección. Aparentemente, después de la resurrección, el paraíso ya no queda más en el centro de la tierra, sino que el paraíso quedaría ¿dónde? En el tercer cielo. O sea, el paraíso fue trasladado del centro de la tierra para el tercer cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el apóstol Pablo, la Biblia dice que él fue arrebatado. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, él se está refiriendo a él mismo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Entonces el paraíso después de la resurrección habría pasado a estar ¿dónde? En el tercer cielo. Geográficamente el paraíso habría sido trasladado del centro de la tierra al tercer cielo. Hay un versículo interesante, ¿sí? En Mateo capítulo 28. Busca ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 28, si puedes ir tomando nota y después leer estos versículos. Mateo capítulo 28, versículo 47 al 53. Mira lo que dice. Mateo 27, 47 al 53. 27, 47 dice. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Esto es cuando Jesús estaba en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó. Cuando Jesús muere, mira lo que acontece. El templo del velo se rasga en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces parece que los muertos que estaban en el paraíso resucitaron y posiblemente fueron llevados juntamente con Cristo allí al tercer cielo. Entonces, después de la resurrección, posiblemente el paraíso fue trasladado geográficamente ¿de dónde? Del centro de la tierra, ¿a dónde? Al tercer cielo. Entonces, cuando una persona muere en Cristo, ¿sí?
Cuando muere sin Cristo, ella está ¿dónde? Ella está en el infierno, en el centro de la tierra. Pero cuando muere con Cristo ya está en el tercer cielo. Y ahora la persona está consciente, está disfrutando de la presencia de Dios. Sí, ella ya está disfrutando de la presencia de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Es un versículo muy famoso del apóstol Pablo. 1:21 dice lo siguiente. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo. Espera aquí. No es el 21. Es donde donde el apóstol Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? ¿Qué versículo será aquí? Dice, bueno, el apóstol Pablo dice, él dice, no sé qué escoger, ¿sí? Si quedarme con ustedes o irme con Cristo, que irme con Cristo es mucho mejor. Entonces, cuando la persona muere, ella ya está disfrutando de qué? De la presencia de Jesús, ¿sí? Entonces, básicamente esa sería la respuesta a esa pregunta. ¿Para dónde van los muertos? ¿Sí? Entonces, los muertos en Cristo, ellos están donde? En el tercer cielo, ya disfrutando de la presencia de Jesús, pero aún ese no es el final. El final es la nueva Jerusalén. ¿Y dónde están los muertos sin Cristo? Ellos están en el infierno, esperando el juicio de Dios, pero ese aún no es el final. El final es el lago de fuego. ¿Sí? Entonces continuemos aquí, mis amados hermanos, después de ese paréntesis, ¿sí? Que era para explicar el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, que sería el cuarto sello, ¿no? Para ir un poco más profundo. Vamos a volver ahora aquí al sexto sello, ¿sí? Vamos a volver aquí ahora al sexto sello. Dice así, sexto sello. El sexto sello es importante que tú entiendas una cosa. El sexto sello es la respuesta del clamor de los mártires. Entonces, los mártires que murieron por causa de la palabra y del testimonio, ellos se encuentran ¿dónde? Debajo del altar sus almas. Allí, debajo del altar que hay en el cielo. Y ellos claman, ¿sí? Hacen un clamor a Dios. Y el sexto sello es la respuesta. Mira la respuesta del clamor de los mártires. Versículo 12, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, este terremoto va a ser un terremoto así terrible, ¿no? Prácticamente toda la tierra va a ser removida, pero esto aún no es la gran tribulación, pero ya es el anuncio de qué? El anuncio de la gran tribulación. Entonces, esta es la respuesta de qué? Del clamor de los mártires. Entonces volvamos a leer. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Primero va a haber un terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda de sangre. Entonces, esta es una señal antes del inicio de la gran tribulación. El sol se va a oscurecer y la luna se va a transformar en sangre. Ahora, ¿por qué se va a oscurecer el sol? Realmente lo que se va a oscurecer es todo el cielo, porque cuando hay un terremoto de esta magnitud, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos volcanes van a entrar en erupción y todo el cielo se va a llenar de ¿qué? De cenizas. Entonces el cielo totalmente se va ¿qué? A oscurecer, ¿sí? Porque mira lo que dice, y también otra cosa que va a acontecer, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. Si tú coges un árbol de higos, ¿sí? Que aquí en Bogotá tal vez es más conocido como breva, de pronto tú ya comiste brevas con arequipe, entonces esos son los higos. Si tú coges un árbol de brevas y lo sacudes, los frutos caen. Hay otros árboles que para uno arrancar un fruto uno tiene que girarlo y todo, pero el higo no, el higo es solamente moverlo y él caen los higos, entonces cae como una lluvia. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí va a haber una lluvia de meteoritos antes de la gran tribulación. El sexto sello va a incluir un terremoto. Los volcanes van a entrar en erupción, el cielo se va a poner negro, la luna se va a volver color de sangre, va a haber una lluvia de meteoritos y cuando caiga una lluvia de meteoritos va a ser cosa seria. Tú sabes que los científicos dicen que lo que acabó con los dinosaurios fue un meteorito, solo un meteorito que cayó en la península de Yucatán.
Ahora, la NASA, ellos monitorean todos los meteoritos que hay en el universo. Ellos los están monitoreando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que un día de esto llegue. Hay algo de conciencia allí, ¿sabes? Hay algo de conciencia allí de que el hombre ya sabe lo que va a pasar. ¿Sabes? En la antigua alianza, la ley fue escrita en tablas de piedra, pero en la nueva alianza, toda la escritura fue colocada que en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, en el fondo, el hombre sabe qué es lo que va a acontecer. Tal vez ellos no saben citar el versículo, tal vez ni lo conocen, pero allí en sus conciencias, en su conciencia humana, ellos saben que esto va a acontecer. Entonces va a haber una lluvia de meteoritos, una lluvia como que tú sabes cómo va a ser esa lluvia. La próxima vez que tú veas un árbol, una higuera, un árbol de brevas, muévelo, sacúdelo. Y así como caen esos higos, así va a caer de meteoritos sobre la tierra. Pero aún no es la gran tribulación. Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue removida de su lugar. O sea, va a ser un terremoto catastrófico. Versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas y en los montes. ¿Sabes una cosa, mis amados hermanos? Estados Unidos, que es el país más desarrollado, es un país que está lleno de búnker. Un búnker es tipo una vivienda, ¿sí? O una protección que es construida debajo de la tierra. Es lleno de búnker. Hay muchas montañas con búnker, se venden búnkeres. Muchas personas tienen búnker, ¿sí? Pero la gran mayoría no tiene, y esto es algo que no es muy divulgado, porque el día que acontezca esto, no hay espacio para todos, por eso no lo divulgan mucho, pero hay ciudades enteras construidas debajo de la tierra. ¿Y quiénes son los que van a conseguir o quiénes son los que van a tener acceso a esos búnkeres? Pues aquí lo dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Entonces ellos van a querer salvar a quién, a esa élite. Esos son los que van a conseguir entrar en esos búnkeres que hay allí. Entonces es una cosa seria, el hombre ya se está preparando para la gran tribulación, pero la mejor manera de prepararse para la gran tribulación no es construyendo un búnker. La mejor manera de prepararse para la gran tribulación es tornarse un vencedor y ser arrebatado con Cristo y no participar de la gran tribulación. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? O sea, el sexto sello es el anuncio. Aquí lo está diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado. El sexto sello es el anuncio del inicio de la gran tribulación. Por eso que el séptimo sello, cuando se abra, va a incluir dentro de ese séptimo sello, como yo te explicaba, como una carpeta en un computador. Tú la abres la carpeta que dice séptimo sello, y la abres y allí hay 7 archivos. Trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, trompeta 4, trompeta 5, trompeta 6 y trompeta 7. Las 7 trompetas son la gran tribulación. Entonces, antes del inicio de la gran tribulación, entonces el cielo se va a oscurecer, el sol se va a oscurecer y la luna se va a transformar en sangre. Mira, ese sería el cumplimiento de la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, mira lo que dice. Joel 2, 28, Oseas. Joel 2, 28 dice lo siguiente. Y después de esto, ¿te das cuenta? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hasta ahí es el cumplimiento de la profecía del Pentecostés. Lo que aconteció allí en el siglo I cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre los 120. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Aquí Joel está citando que el sexto sello del Apocalipsis. Entonces, esto va a acontecer, el sexto sello va a acontecer ¿cuándo? Antes de que se dé inicio a la gran tribulación, ¿sí?
Pero posiblemente este evento, según lo que nos dice la Biblia, va a acontecer dos veces. Uno antes de la gran tribulación y otro al final de la gran tribulación. Mira aquí Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, 29 dice, el título de esa palabra aquí es la venida del Hijo del Hombre, de esa porción, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces esa es la segunda venida de Cristo, que Él va a venir juntamente con los vencedores en caballos blancos para la batalla del Armagedón, para ya vencer definitivamente al anticristo y a sus ejércitos. Entonces, lo que entendemos aquí es que este evento va a acontecer dos veces, pero lo que nosotros necesitamos es que, mis amados hermanos, creer en el arrebatamiento, esperar el arrebatamiento, orar, velar, toma las madrugadas, levántate de madrugada, por las noches, todo el tiempo, medita en la palabra de Dios, que tu corazón esté pensando, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, aprended a no pensar nada más allá de lo que está escrito. ¿Sabes una cosa? Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, porque esto fue lo que Jesús le prometió a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Que es la iglesia que realmente ya está reinando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, mira lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso se está refiriendo aquí, a la gran tribulación. Amén. Entonces, les quería dejar con esa palabra y con esa exhortación, mis amados hermanos. ¿Sabes una cosa? La Biblia es fascinante. Invierte tiempo en la escritura. No inviertas tu tiempo corriendo atrás de cosas, ¿sabes? Sí, es importante las cosas, es importante trabajar, es importante, todo eso es importante. Pero la escritura, ella es vital. Y la Biblia es fascinante. Este libro de Apocalipsis realmente es un libro, Apocalipsis sin misterio. Y que esto nos convenza de querer ser vencedores, de amar a Dios. Si alguien ama a Dios, es conocido por Él. Amén. Entonces que nosotros podamos ser conocidos por Dios, que nosotros podamos ser personas con hambre y sed de su palabra, de su presencia, que tú puedas cantar salmos, himnos, cánticos espirituales al Señor todos los días, que tú puedas aprender a los pies de Jesús. Amén. Entonces, prepárate porque vamos a seguir desvendando este libro de Apocalipsis. Amén. Entonces quería que pudiéramos hacer una oración. Que Dios nos dé esa gracia de ser vencedores. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Que nosotros podamos ser creyentes vencedores. No creyentes tibios, Señor. Porque tú dices que al tibio vomitarás de tu boca. Sino que nosotros podamos ser que creyentes vencedores, Señor. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación, sino que nosotros seremos arrebatados juntamente con Cristo. Gracias, Señor Jesús, que nosotros seamos personas que aman tu venida. Tú dices que darás corona, o sea que reinarán aquellos que aman tu venida, Señor. Que tengamos todo día una expectativa, Señor, de que tú puedes venir a cualquier momento, Señor. Eso es amar tu venida. Que podamos tener un senso de urgencia, Señor. No sabemos en qué momento tú vas a venir, entonces que nosotros podamos predicar el evangelio de Dios, Señor. En todo momento, en todo lugar, a través de las redes sociales, del internet, pero que no dejemos de dar testimonio de tu palabra, así como estos mártires del quinto sello que están allí debajo del altar de Dios, clamaron y dieron testimonio de la palabra, de la gracia de Dios, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer que todo lo que tú dices es verdad. Porque tú dijiste que vendrías, nacerías como carne, como hombre, y viniste. Dijiste que morirías en la cruz y moriste.
Dijiste que resucitarías al tercer día y resucitaste. Ahora lo único que falta por cumplirse es que dijiste que volverías, Señor. Y así como las otras cosas que dijiste se cumplieron, Señor, también el hecho de que tú vas a volver se va a cumplir, Señor. Por favor, Señor, libértanos. Libértanos de toda tibieza. Libértanos de toda indiferencia, Señor. Más que tengamos un corazón quemando por ti, Señor. Los que son del cielo buscan las cosas del cielo. Mi amado hermano, te exhorto en el nombre de Jesús como el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Romanos. Los que piensan en la carne son de la carne, pero los que piensan en las cosas del Espíritu son del Espíritu. Porque el ocuparse, el pensar en la carne es muerte, pero el pensar en el Espíritu es vida y paz. Aleluya, gloria a Dios. Sabes, mi amado hermano, esta vida es como una sombra que pasa. Vamos a buscar a Dios de manera intensa, no siendo tibios. Sabes, no son las riquezas los que definen una persona. Tú me puedes presentar una persona y decirme, mira, pastor, te presento a este hombre rico, tiene propiedades, tiene dinero y sabes, yo simplemente te voy a escuchar y ya, porque no valorizo las personas por las cosas que ellas tienen, sino que las valorizo por la paz que tienen en sus corazones. Porque sabes, un criminal, él puede tener mucho dinero, mujeres, propiedades, pero lo único que él no puede tener, bueno, otra cosa que él puede tener, ¿sabes qué es? Fama, mucha fama, pero lo único que él no puede tener es paz en el corazón, porque cada vez que cierra sus ojos, está esperando el resultado, la cosecha de las cosas que él ha hecho. Entonces, hay una cosa por la cual realmente debemos valorizar el valor de una persona, es por la paz en su corazón. El Salmo 34 dice, el rey David allí cantando en la caverna de Adulán, dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Eso es lo que es realmente importante, la paz en el corazón, que tú puedas vivir con paz en tu corazón. El reino de los cielos es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos, los dejo aquí con esa reflexión y nos vemos el martes confiando en la gracia de Dios.